Que ya estamos, amor, que lo hemos conseguido. Hemos llegado hasta aquí. Sí, nos ha costado Un par de meses. un par de meses conseguir esta sala de podcast, el equipo y todo. Pero ya tenemos muchas ganas de hacer un podcast en condiciones, ¿no? Porque es la nueva tendencia y, bueno, pues no veis quiénes somos nosotros y demás, ¿no? Inauguramos, pues, la temporada 2, porque, bueno, La los 3. que nos... ¿La 3? Sí. No jodas, ya estamos... En la 3 porque al principio era unos podcasts que dábamos soluciones a la tal, luego era... Ah, verdad, los de preguntas y efectivamente. respuestas, ¿no? De Luego Operación consultorio. Dracula y esta es la temporada 3. Vale, pues en la temporada 2 pues lo que hacíamos era un poquito filtrar cosas que hacíamos, pues filtrar contenido de nuestra escuela, ¿no? Para que la gente pillara un poquito, pues, qué enseñamos. Pero realmente un podcast no debería ser así, un podcast debería ser pues algo más distendido, divulgativo, y aquí estamos con toda la ilusión. En este primer podcast pues queremos presentar la nueva temporada, contar un poquito quiénes somos nosotros, cómo nos conocimos, cómo montamos la escuela y sobre esas todo cosas. que el podcast anterior era todo como muy modo profe, ¿no? O sea, modo profe, claro, porque era como quitamos, porque la escuela somos de una manera, pero en la vida real somos de otra, ¿no? Entonces, claro, realmente no nos conocen a nosotros. Que es una putada, porque somos la polla, ¿no? Somos majas. Somos majas. Entonces, pues eso, vamos a ver si se conoces un poco mejor. En este podcast menos sesudo, más distendido y para reírnos también un poquito Sí, por favor. y pasárnoslo bien. Pues, ¿cuál es la temática? ¿Cómo nos conocimos? ¿Y cómo montamos nuestra escuela? Primero yo doy mi versión, porque cada uno tiene su versión de cómo nos conocimos. Yo voy a dar la mía y luego tú das la tuya. Venga, ¿Te parece? Dale. Pues nos conocimos en un dojo entrenando y meditando, ¿vale? Y nos juntaron ahí como a hacer unos ejercicios juntos y ahí empezamos a hablar. Teníamos un momento muy malo, los dos. O sea, chocamos por todos lados. Juanjo todavía era un hombre privilegiado, blanco, todavía no era consciente ni del privilegio en el que estaba y yo odiaba a todos los tíos. No, yo era el típico hombre que ahora nos responde el test de nuestra escuela y habla de... y la respuesta a la pregunta del feminismo del test dice que el feminismo es lo contrario del machismo. Pues ese era yo. Ese era él, ¿no? Venía del mundo de la empresa, había tenido una experiencia de despertar, lo había dejado todo y, bueno, eso es lo que me contó a mí por lo menos. Y yo había salido de una relación chunguísima que casi me destruye y yo odiaba a los hombres, ¿no? Entonces él me vio, me quiso invitar a salir y a hacer cosas y yo estaba completamente cerrada. A ver tu versión. Mi versión es, claro, o sea, yo estaba ahí, o sea, yo era ahí un tío súper, o sea, todo arriba de privilegio, porque ¿qué años teníamos? Tenía 27. Tenías 29. 29. Yo tenía 29 y acababa de salir de una empresa muy gorda, que tenía un cargo bastante bueno y salía ahí con un bonus importante y tal. Y entonces yo estaba soltero, tenía un piso en el Retiro, pues en todo privilegio, ¿no? Tenía dinero. Y entonces, pues, claro, yo llegué al dojo ese y porque fui por un problema lumbar, ¿no? Pero luego me di cuenta que el dojo ese pues, era muy interesante, ¿no? Me pasaban cosas muy interesantes. Sobre todo había muchas chicas. Sí, entonces, no, una cosa, bueno, a ver, eso era un poco, o sea, quiero decir, tanto los tiempos, o sea, en ese dojo pasaban cosas. Pasaban cosas, sí, sí. Pasaban muchas Pasaban cosas. muchas cosas. Entonces, pues era muy entretenido, ¿no? Entonces, pues nada, yo me acuerdo la primera vez que te vi, ¿no? Que yo lo primero que recuerdo fue que, claro, yo en esa época, tú siempre has estado en el mundo alternativo, siempre has estado arriba de la pirámide alimenticia de social y yo no. Entonces yo te vi y dije, esta chica está completamente fuera de mi alcance en todos los sentidos, pero como soy como soy golden, ¿sabes? Como he sido golden de mi familia y tengo el ego super y he tenido el ego super up, pues digo, yo para allá, ¿no? Aunque no tenía ninguna posibilidad, pero yo para allá. Y bueno, ya se empezó todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba muy de moda el tema de los batidos de proteína, que yo no tenía ni idea de lo que era los batidos de proteína, ni me interesaba. Pero tú eras la coordinadora de los batidos de proteína, porque comprabas al por mayor. Claro, los comprábamos al por mayor y los repartíamos. Y entonces digo, yo estoy súper interesado en los batidos de proteína, dame tu teléfono y coordinemos. Entonces ahí, pues bueno, ahí fui haciendo yo mi sistema de seducción masculino, típico, y bueno. Que yo pensé, qué osado, madre mía. Eso decía, qué osado este chaval.
Y luego, pues la verdad que tuvimos, hay una affair que duró 4 meses, salimos peleados. Me dejó por un cantante. Un cantante de grunge y de noise. Y era imposible, en ese momento era imposible que nos lleváramos bien por muchísimas razones. Pero de alguna manera quedamos amigos y, bueno, menos una vez que una novia tuya te prohibió hablarme, pero hemos seguido siendo amigos Sí. y al final los ha unido, yo creo, pues lo único que nos podía unir, porque éramos demasiado diferentes. Bueno, que los dos somos Géminis y Sí, eso ayuda. eso nos hace tener mucho en común. Pero nos unía que los dos teníamos como esa llamada y pensamos que se podía despertar, que se podía vivir la vida de otra manera. Éramos un poco místicos los dos. Yo era mística desde pequeña. Yo cuando iba al colegio de monjas, que eran unas monjas así como un poco rojas, que explicaban la teoría de la liberación y, vamos, eran las típicas cristianas de base. Y porque luego tuve otras formaciones religiosas muy estrictas que me daban horror. Y yo ya de pequeña era mística, yo ya de pequeña hablaba con Dios. Lo que pasa que, claro, ese Dios, cuando yo empecé a desarrollarme y yo fui tan diferente a todo el mundo, Ese Dios no estaba de acuerdo. ese Dios no estaba de acuerdo. Toda esa moral no iba nada conmigo, entonces salí de ahí. Pero en el fondo yo siempre he querido una conexión espiritual. Yo, de hecho, cuando te encontré, o sea, yo dejé la empresa por esta experiencia de despertar que tuve sin buscarla, ¿no? Lo que pasa es que yo, como vengo de una familia narcisista, estuve rozando ahí el narcisismo y cuando tuve esa experiencia de despertar, que me duró un mes, enseguida me quise atribuir todo el éxito de la realización y toda la cosa y me fui a la mierda, ¿no? Entonces ya cuando yo ya estaba en el dojo, cuando te conocí, ya me estaba yendo a la mierda bastante, ¿no? Pero esa experiencia de despertar me marcó. Porque como tengo, o sea, como tengo este background familiar y, bueno, familiar y luego de el bullying que he recibido y tal, claro, o sea, la experiencia de despertar que tuve fue la primera vez en mi vida que yo pude tocar la felicidad, ¿no? O sea, tocar el estado este de gracia, ¿no? Entonces ya cuando eso pasó y me informé un poquito leyendo algunos místicos de que es un estado alcanzable, yo no tenía ninguna duda de que es un estado alcanzable y quería ir para allá, ¿no? Entonces, claro, pues eso es un poco lo que nos une más, ¿no? El que los dos creemos que es un estado alcanzable y lo buscamos, ¿no? Aunque al principio a lo mejor yo no tenía esas herramientas. No, y tú lo que tenías, que era, a mí me flipaba muchísimo, era como que tenías la vocación de vivir de ello y que ya no querías trabajar nunca más para el sistema, 8 horas para nadie, al que no le importas una mierda, y siempre has tenido como esa cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo entonces, bueno, había salido de un matrimonio con 2 criaturas, tenía que salir adelante, entonces yo tenía un trabajo convencional, tenía muchísimo miedo a salir de ahí y tú de alguna manera viste como ese potencial en mí y me empujabas y a mí me daba Claro. un mazo pánico. O sea. Claro, porque yo de alguna manera, la única cosa que estaba bien en mí era o sea, de verdad, la única cosa donde me ha apoyado mi familia y yo estaba bien era el tema profesional. Entonces, toda mi vida ha sido una búsqueda de a qué me dedico, ¿no? De cuál es mi propósito, ¿no? Eso sí, una cosa, vamos, eso siempre lo he tenido en cuenta. Y cuando descubrí mi propósito, que era el propósito perfecto, que era el despertar de la conciencia, que no hay nada más elevado ni más real que eso, pues, claro, pues yo digo, pues voy a dedicarme a esto. Claro, me di cuenta que era un poco más complicado, ¿no? Entonces, claro, yo tenía la pasión, las ganas y tal, no tenía ni la técnica, ni la cosmovisión, ni la vía, eso fue lo que me diste tú. Ya, yo te lo di por amor, realmente. Después de, pues sí, nosotros nos juntábamos para hacer cosas espirituales y de repente un día, pues, bueno, y de alguna manera nos amábamos, pero nos amábamos, es que también somos Géminis y somos muy peculiares y muy variables, ¿no? Entonces nos amábamos por fases. Unas veces yo estaba súper enamorada de ti y otras veces tú estabas súper enamorado de mí, pero nunca estábamos a la vez. Eso era un poco caótico. Claro, a ver, o sea, era como, o sea, a ver, es que claro, yo, o sea, o sea, el tema racional y de amor y tal, yo lo tenía súper desubicado, entonces, Bueno, y bueno, yo. claro, tú también, claro, o sea, cada uno con nuestra historia, ¿no? Yo es como, ay, pues como no me hace caso, pues ahora me voy a echar 3 novios, que así pues reparto un poco mi atención al 30% y no tengo que sufrir mucho. Claro, yo simplemente nunca había experimentado lo que era estar enamorada de quien se correspondía, entonces tampoco sabía por dónde tirar. Pero vamos, al final, ¿no? Yo creo que ocurrió una magia que para mí es una de las bueno, en mi vida hay como algunos hitos que están claramente guiados por algo, ¿no? Y esto es uno de ellos. Entonces al final, idas y venidas, practicar tantra,
no, estando unidos por la vida espiritual y tal, al final sí que ocurrió ese momento, ¿no? Qué bonito. De amar y ser correspondido, ¿no? De alguna manera. Sí. Yo creo que eso es un hito. Al final yo que era la darky, más darky, que no creía en el amor, que no odiaba el romanticismo, pues se cayó esa parte de mi ego y se cayó también, no sé cuál era la tuya, seguramente la del hombre blanco en el privilegio. No, realmente, pues tú fíjate que realmente yo toda esa experiencia de despertar, que es lo que siempre he buscado, el estar, pues eso, pues estar enamorado de alguien, ser correspondido, ¿no? Yo siempre he sido un romántico, ¿no? Creía que eso estaba ahí en algún lado. Pero cuando pasó eso, cuando nos pasó eso, ¿no? Ese fin de semana en Almería, fantástico, que a lo mejor en otro podcast lo contamos más, eso fue como un colapso del ego. Pero tú fíjate que yo ahí sabía que tampoco había roto muchas estructuras. Yo he tenido la experiencia esta fantástica de conexión y de conciencia y de amor, pero yo sabía que eso yo no lo iba a poder soportar mucho. Entonces, claro, luego, bueno, pues en los primeros años de relación hemos tenido nuestras cosillas porque lo que yo tenía que superar era mucho más que lo que tenía que superar. Como hombre cishetero blanco en el privilegio. Claro, evidentemente. Si es que esa era la diferencia, ¿no? Claro. A mí cuando se me cayó el ego, pues al final soy una mujer y ya no tenía mucho más. Con niños, que sí, ya has tenido que destruir un montón de cosas. Que he tenido que destruir un montón de cosas de mí para poder ser una madre como mis criaturas se merecen y todo esto. Entonces yo ya no tenía mucho más que destruir, también tenía otra edad. Ya. Tú venías, tenías muchas cositas por hacer. Yo sé. Pero tú soy 14 años menos que tú. Sí, le llevo 14. Te llevo 14 años, vamos, sí. Aunque a veces dices que, aunque a veces me pones más años, tú te quitas, nunca sabes qué edad tienes. Ya, total. El TDAH. Me preguntan, ¿qué años tienes? Me dice 35. Y digo 35. Y me mira Marco y dice, no, y digo, no, perdona. Y yo, flipas. O sea, sí, tú te vas a quedar siempre en los 35. Vas a decir eso para siempre. Pues al final, lo que nos ha unido, pues... Primero, que mis hijos te aman. Y eso para mí ha sido fundamental y tú les has querido muchísimo y les has cuidado un montón. Y luego, pues esa cosa que teníamos. Tú querías vivir de la espiritualidad, yo no quería vivir de la espiritualidad, a mí me daba pánico, pero me convenciste en la pandemia. En la pandemia, ¿cómo nos aburríamos ahí? La pandemia fue horrible, fue horrible. Yo primero que no me creía nada, ¿no? Entonces yo estaba ahí como diciendo, ¿qué dice esta gente de un virus y no sé qué? Parece esto una película, una distopia aquí de Resident Evil. Y cuando nos encerraron a todos, o sea, me cayó de ansiedad, digo, ¿qué hacemos aquí, no? Bueno, luego nos reequilibramos y tal. Y es verdad que la pandemia fue cuando nosotros nos decidimos a montar realmente la escuela, ¿no? Porque digo, vamos a ver, no podemos dedicarnos a hacer, porque antes hacíamos mucho más retiros presenciales y más trabajo presencial, pero digo, es que mira, o sea, tal y como están las cosas, no, o sea, trabajo una vez al mes o una vez cada 2 meses con las personas no funciona. Hay que trabajar montar una escuela, un grupo de prácticas semanales, ¿no? Y crear una comunidad que sea más, pues eso, más intensa. Y ahí fue cuando empezamos a crear. No, y fue toda una oportunidad, porque yo de repente, como mi trabajo era montar eventos, estaba en casa encerrada, no montaba eventos, me pagaban por hacer nada y entonces empezamos nosotros ahí a maquinar. Hombre, claro, aparte estaba todo el mundo en internet, enganchado al ordenador, pues era mucho más fácil desde el punto de vista de marketing montar la escuela, claro. Así que fue totalmente casual, la verdad. Pero ahí estábamos juntos. Sí. O sea, estábamos viviendo juntos. O sea, claro. Luego ya una vez que vivíamos juntos, pues se empezó a desarrollar la escuela, pues como hasta la cosa ahora, ¿no? Entonces, pues pasó esta cosa maravillosa que al final te convencí de que el Tantra era la vía, de verdad, la vía que funcionaba. Sobre todo para cómo están ahora mismo las cosas, ¿no? Tú tenías tus... A ver, es que yo he tenido una experiencia de despertar rotunda, ¿vale? Pues fue rotunda. O sea, yo vi a Shiva en todo, ¿no? A la conciencia universal y todo eso así de manera muy rotunda. Claro, luego después de eso, como yo seguía tarado después de eso, o sea, porque entonces yo hice talleres de Tantra antes de conocerte. 2. Ya, pero de Tantra chungo. Ya, bueno, pero yo no sabía que había un Tantra no dual místico tan profundo como es Ibaimo Cachemir. Entonces, cuando tú me hablaste de Tantra, digo, no, eso no es, porque yo sabía que eso no era. ¿Sabes? Estos cursos de New Age y tal, ¿no? Yo sabía que eso no era, pero bueno, luego al final, pues, bueno, eso más, que yo creía que yo estaba por encima de todo, ¿no? Sí, tú creías que tú ya estabas iluminadísimo. Efectivamente, yo creía que yo tenía razón y tú no, ¿no? Entonces, hasta que tú fuiste dándome a entender que no es así, pues claro, yo fui entrando porque realmente yo no tenía los recursos y tú sí.
Entonces al final pues yo pensaba mucho más que tú, estaba mucho más volado que tú, era mucho más violento que tú en tal, entonces tú me dijiste, tú me fuiste dando las herramientas y cuando ya lo vi, pues dije, hostia, es por aquí, claro. Y Es un realmente, proceso de un par de años a lo mejor, ¿eh? sí, 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 que yo te convenciera. Sí, Pero sí. luego cuando te convenciste estabas convencidísimo, más que yo, en que íbamos a vender eso, que a la gente que claro, teníamos una dificultad nosotros gordísima. Que nosotros vendíamos tantra, sibaísmo cachemir, pero la gente la gente que era nuestro público objetivo lo que quería era neotantra. De ese de las relaciones, el sexo, la energía sexual, el apretar el perineo y el Bueno, punto sagrado. Entonces, a mí, claro, de repente tú, que eras el técnico de marketing, el que tenía que vender nuestra escuela, pues nos encontrábamos con que el público que supuestamente googleaba o buscaba en las redes tantra, buscaba otra cosa súper diferente. bueno, lo que hemos hecho en España desde el punto de vista de marketing es una maravilla. O sea, es una maravilla porque, claro, efectivamente, o sea, nadie, o sea, en el marketing hay dos técnicas, ¿no? Está el pull y el push, ¿vale? El pull es cuando alguien te pide algo, ¿vale? La gente quiere iPhones, pues tú le das iPhones, ¿vale? Y el push es cuando nadie quiere lo que tú haces, pero tienes que educar a la gente, ¿no? Tienes que empujarlo. Entonces, si es verdad que personas como Daniel Odier, por ejemplo, han dado un poco a conocer el Sibaismo Cachemir en Europa, pero yo te puedo decir que en España, a día de hoy, la gran mayoría de personas la conocen por nosotros. Porque nosotros hemos dado, o sea, hemos tenido una repercusión mediática y ha habido tanta gente que ha pasado por la escuela y tal, que si vemos que hemos hecho un gran... hemos empujado la enseñanza, ¿no? A España. ¿Y cómo hemos hecho eso? Pues mira, el Sibaismo Cachemir, bueno, que te voy a contar, como es de las vías espirituales más profundas, más sinceras, más auténticas, con mayores recursos, más antiguas y más todo, pues claro, hemos visto lo que se comparte en España como New Age y nos hemos dedicado, bueno, el primer año nos hemos dedicado a poner a parir a todo el mundo. Sí, yo creo que en este podcast queríamos llamarle nuestra esencia y nuestra esencia es que buscamos el despertar y nuestra esencia es que somos pues un poco Subversivos. subversivos, provocadores Sí. y bueno, que no nos callamos ni bajo el agua. No, es difícil eso. Además me gusta. Entonces la verdad que fue muy divertido, es divertido. Es nuestra estrategia así de marketing, de criticar la New Age, pero no es una cosa impostada, o sea, es que No. yo realmente lo vivo así, o sea, viendo lo que se enseña y lo que se enseña como New Age, que son unas cosas inventadas por gente que se cree guay y tal, pues compararlo con una vía espiritual que tiene muchísimos años de antigüedad, miles de años de antigüedad, desde a principio de nuestra era se pusieron los textos por escrito, y además una vía que siempre ha tenido como una vocación universal y pues eso, que es para gente laica, gente que está en la vida, gente que está en lo mundano, pues no tenía nada que ver, ¿no? O sea, las técnicas de la New Age son un poco soporíferas. No, y yo lo hacía también, o sea, a ver, yo lo hacía, o sea, yo no lo he hecho esto por, o sea, realmente no lo he hecho ni por el marketing, ni por odio, ni por nada, o sea, lo he hecho por una sensación de justicia y de decir, vamos a ver, o sea, tú eres una persona que estás en España, como le ha pasado a mucha gente, ¿no? O como me ha pasado a mí incluso, que estás en España y tienes una vocación de despertar porque por algún evento de tu vida has tenido una experiencia de despertar, ¿no? Entonces tú vas buscando ese despertar. Y claro, y tú vas al mercado de la espiritualidad y dices tú, ¿qué me puede ayudar para asentar este despertar? ¿Qué me puede enseñar las técnicas y la cosmovisión para enraizarme en esta sensación de gracia, ¿no? De tal. ¿Quién puede ayudarme? Entonces tú vas ahí y te encuentras bueno, todo esto de a los Háridas, te encuentras a la PNL, yo no sé, a constelaciones familiares, Registros acásicos. registros clásicos, un montón de cosas que no te llevan a ningún sitio, ¿vale? Psicólogos, la Gestalt, un montón de cosas. Y entonces, claro, entonces yo veo eso y digo, joder, qué putada, ¿no? Entonces yo me he dedicado a criticar, pero nosotros no hemos criticado por criticar nunca. Nosotros hemos criticado con fundamento y con elocuencia y explicando por qué criticamos, ¿no? Que no es poner a parir por poner a parir. Entonces, pues hemos hecho eso por eso, ¿no? Para que la gente conozca una vía real de acceso a la consciencia. Oye, una pregunta, ¿y tú cómo llegaste al Sibaismo Cachemir? Claro, porque estamos hablando aquí, es como que nosotros nos ha llegado, pero ¿cómo ha sido eso? Pues como todo el mundo buscando neotantra, Ah, claro. porque tenía unas cosillas, o sea,
Unas cosillas. unas cosillas, tenía unos gustos sexuales un poco ahí extremos, ¿no? Y yo decía, esto, yo no puedo vivir así, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como mis amigas que quieren ir de la manita con sus novios y yo tengo todo este espectro de... ¿Qué haces eso, niña? Eso, sí. Y eso, yo creía que tenía un problema. Pero bueno. Entonces busqué lo mismo, digo, pues una sanación sexual, ¿no? O sea, ¿cómo voy a sanar yo esto? Bueno, espero que en los podcasts no puedas decir sexual tranquilamente. Sí, espero que sí. Sí. Entonces me encontré en esa época que no había en internet, porque yo ya tengo unos años, una revista que se llamaba Verdemente, que había en los herbolarios, y veo Tantra Shivaíta. Y yo, buah, esto es lo que yo necesito, ¿no? Y llamé, me atendió un señor, me fui a conocerle y estuve con él haciendo unos trabajos individuales y en grupo, con un grupo que tenía, y me cambió totalmente la vida. O sea, no te digo que integré la vida completamente, pero me di cuenta de montones de cosas, ¿no? O sea, de que todo lo que pensaba yo que eran mis problemas no eran mis problemas y que había como un fallo de comprensión grandísimo en mí y en toda la humanidad y que cambiando ese fallo de comprensión y liberándonos, ¿no? de todos los sistemas mentales que nos han instaurado o instalado violentamente, se podía vivir de otra manera. Yo ahí me liberé de cosas, no de todas, y luego me perdí, como siempre, por enamorarme de la persona equivocada, ¿no? Y ahí me perdí de mi camino, pero luego, pues, me siguió interesando, busqué a Daniel Odier, empecé a leer los textos. Yo soy, bueno, filóloga clásica, o sea que estoy como pues bastante habituada a la investigación, y cuando vi que ya pues el tema, lo que había divulgado Daniel Odier se me quedaba corto, empecé a leer los textos en muchos idiomas. Los sutras. Los sutras, sí, los sutras no duales, los agamas no duales del Tantra, y empecé a leer uno detrás de otro, puse muchísimo empeño en mi práctica, y luego lo que más me motivó completamente para seguir investigando es de repente encontrarme con que tenía una audiencia, ¿no? Que montamos la escuela en la pandemia. Y yo aparte, pues eso de practicar, ¿no? con los alumnos en las sesiones, dije, oye, ¿habrá alguien tan gafapasta como yo que le apetezca que yo le explique el Spandakarika, que le explique el Vijnana Bhairava Tantra, que le explique el Pratavighna Niradayam, imposible de pronunciar, ¿no? ¿Habrá alguien? Y anuncié una clase y dije, voy a hacer una clase de gafapasta donde voy a explicar los textos, y a la gente le encantó. Y eso a mí me motivó muchísimo para seguir investigando en todos los textos, buscar las mejores ediciones, porque muchos textos del sivaísmo están muy traicionados por las traducciones. Porque si tú no has practicado nunca tantra, si tú no puedes entender lo que es una vía no dual, desde una mentalidad académica lo traduces y lo destrozas. Pero luego, maravillosamente, ha habido algunos autores que sí conocían la vía y que tenían una comprensión mayor de la espiritualidad, y esas personas han hecho grandes traducciones. Entonces yo me puse a investigar cuáles eran las mejores traducciones, por suerte leo en varios idiomas, y ahí es donde realmente se me ha abierto el Tantra. O sea, y me he dado cuenta de la importancia que es transmitir realmente pues esa comprensión filosófica, ¿no? que se destila en los textos. Porque esa comprensión filosófica es lo que te convierte en algo, te transforma energéticamente y te hace querer vivir de otra manera completamente diferente. Sí, de hecho se dice, ¿no? que frente si encuentras dos tipos de maestros, ¿no? Un maestro que conozca la práctica y un maestro que conozca la cosmovisión y la teoría, digamos, que te quedes con la teoría, porque brilla por su ausencia de alguna manera, ¿no? O sea, que la gente te sepa explicar bien cómo funciona la cosmovisión de la consciencia, cuáles son los textos, cómo funciona realmente. O sea, que te explique los textos, los sutras, ¿no? Y esas cosas. Sí, como no nos queríamos poner muy sesudas en este podcast. Sí, perdón, que yo entiendo sobre la no pasa nada, pero para decirlo esto de una manera que todo el mundo pueda entender, el Tantra te da un mapa de la consciencia, un mapa que cuando tú empiezas a poner en práctica pues esas técnicas, te ayuda a entender por qué estás practicando de esa manera y no de otra, y te ayuda a entender a dónde te diriges y a dirigir como tu propia, ¿sabes? Digamos que tu propia experiencia de irte liberando
la diriges tú porque el Tantra te ofrece un mapa hacia dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo más o menos y cómo tener un poquito de criterio de si estoy en un delirio espiritual creyéndome la más iluminada o de verdad estoy haciendo el trabajo real, ¿no? Y eso... Es que el Tantra te cambia la vida, ¿no? Te convierte en otra persona. Tú eres una persona muy diferente que cuando nos conocimos, ¿no? Ya ves. El Tantra te hace distinto, te hace chocante en la sociedad. ¿Y cómo son los tántricas? ¿Cómo somos? ¿Cómo son? ¿Tú cómo eres? Somos chocantes en la sociedad. Pues yo creo que, sobre todo, un rasgo, o sea, pues el tantrica tampoco busca nunca la perfección, la perfección en la forma. Siempre busca la autenticidad. Eso es, para mí es muy importante. O sea, yo creo que los tantricas, o podemos estar equivocados o no, podemos estar liados o no, podemos estar, pero somos auténticos. O sea, no tenemos vueltas. Yo creo que eso es una cosa muy importante y cuando dos tantricas se conocen o están practicando, eso es una cosa en la que puedes confiar. O sea, puedes confiar en que la persona es ella, es auténtica. ¿Vale? Haya profundizado en el néctar de Shiva o no, o sea, sea más consciente o no, la persona es auténtica, ¿no? Claro, es que esa perfección, pues la perfección es súper dual, porque la perfección, lo que es perfecto aquí, te vas a la otra punta del mundo y es súper imperfecto. O sea, al final la perfección es un sistema mental. Entonces, lo que buscamos es ser quien hemos venido a ser, pero sin, pues eso, quitándonos toda la obstrucción de los sistemas mentales que nos han instalado, ¿no? De todo tipo. Ya. Y luego otra cosa, a ver, pensando, ¿no? En cómo somos. Hombre, hay que hablar evidentemente de que el tantra, o sea, porque nosotros nos veis aquí, somos muy diferentes al resto de escuelas espirituales. Sí, de personajes del panorama espiritual. Efectivamente. Entonces nosotros, claro, una de las características del Siddhismo Gachemir, de la escuela Kula, ¿no? Que nos aplicamos mucho ahí nosotros con el tema de Kali y tal, es la integración del tema de la mano izquierda, ¿no? Entonces, la mano izquierda, ¿qué es? Porque nosotros, o sea, digamos que para nosotros es una manera de entrada a la conciencia más directa, ¿no? Las cosas o sea, que son castigadas por la moral. Que sí, que están en lo mundano y que están mal vistas. Efectivamente. Porque para nosotros no hay nada que sea intrínsecamente malo o bueno, ¿vale? O sea, el sexo no es malo o bueno, la droga no son malo o buenas, yo qué sé, o sea, nada es malo o bueno, ¿no? Todo depende de la conciencia que tengas cuando se haga eso, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que sí son intrínsecamente malas o buenas para la sociedad. Entonces, ahí, como yo sé, ese sexo alternativo, BDSM, todo eso, ¿no? Entonces, eso que es intrínsecamente malo o bueno, nosotros lo utilizamos pues para despertar y para tocar los huevos también. Sí, por ejemplo, pues en nuestro Instagram, pues cuando ponemos esas frases místicas maravillosas de los textos, pues ponemos fotos nuestras ahí en látex, picantonas y tal. Pues, claro, pues pues para un poco joder el espectador medio. Entonces, pues claro, la gente que está en el panorama espiritual pues, se le ponen los pelos así, ¿no? O sea, allí todos se presentan vestidos de blanco, con sus coronas de flores, con esas voces que hablan todo el rato así, todo el rato con el mismo tono, porque... Y claro, nos ven a nosotros que somos personas naturales, que otra cosa que es muy de maestro, de persona que enseña shivaísmo, es que no parecemos espirituales. O sea, que nosotros estamos completamente camuflados. Nosotros vamos por ahí y la gente nos dice, ¿a qué os dedicáis? Decimos, tenemos una escuela de espiritualidad. Y la gente se queda de plástico. Claro. Porque no estamos haciendo la performance de que tenemos una escuela de espiritualidad, porque no es necesario hacer esa performance. Claro. Los maestros tántricos nunca lo parecían. Claro, yo puedo parecer un puerto de una discoteca, yo sé, otra cosa. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Claro, y otra cosa que nos caracteriza es que en el panorama espiritual siempre hay mucho dogma, ¿no? En el sentido de que no, pues el desapego, el amor incondicional, ¿no? Todo es amor, no, la pareja es un espejo, o sea, hay como muchas frases ahí escritas en piedra, ¿no? Y nosotros provocamos mucho hate, ¿no? Pues la gente nos suele odiar mucho, porque nosotros decimos una cosa y luego decimos lo contrario. O sea, que nosotros no estamos apoyados en ningún esquema estructurado fijo, sino que somos muy dinámicos. Somos muy dinámicos por la práctica nuestra, precisamente, ¿no? Estamos ahí pues un poco más en la energía libre, ¿no? Ya, es que eso de, sí, la pareja es tu espejo y todos los caminos son válidos, ¿no? Y la otra persona está ahí para enseñarte, eso es también, o sea, a ver, son cosas muy peligrosas, ¿no? Que te pueden hacer que te quedes en una relación donde te maltratan la vida entera. Y todos los caminos son válidos.
Es que el tema este de la crítica, por eso somos tan llamativos, ¿no? En el panorama Claro, no se juzga, espiritual. no se puede juzgar. No hay que No juzgar. hay que jugar, pues nosotros estamos jugando todo el rato. Y, No y pasa luego, nada. y luego siempre nos escriben, estáis emitiendo juicios. Y que dices, si tú también me estás diciendo que juzgo, pues eso es otro juicio, ¿no? O sea, esa locura que hay en la New Age de que nadie juzga. Ya. Pues sí, somos eso que nos convierte pues, en personas espontáneas, en personas auténticas y diferentes, ¿no? Y sobre todo muy molestas. Porque ten en cuenta que cuando no nos aferramos a ningún esquema mental, pues en el fondo nos atacamos a todos. ¿Sabes? Nos atacamos a todos porque no nos aferramos a ninguno. Entonces, claro, es muy incómodo. Muy incómodo, sobre todo también para las instituciones, ¿no? Bueno, no voy a hablar de eso, pero vamos. Y otra cosa de un tantrika, ¿no? O sea, nosotros, tú ves a los gurús que siempre se muestran, pues eso, yo no critico, siempre estoy en sentimientos de amor, no estoy en sentimientos turbios. Entonces, la persona que enseña Tantra, como nosotros nos mostramos siempre con nuestras luces y con nuestras sombras. O sea, nosotros contamos las partes más oscuras de nuestra historia y no tenemos ningún... Nada. No, pero porque tú ves muchas de las personas que están ahí como enseñando espiritualidad y parece que es que nacieron vestidos de blanco, hablando así. No, yo, o sea, Nadie cuenta que vienen de una historia convulsa, nadie cuenta que han estado que han superado, que han estado a punto de morir por los impulsos que le han generado sus traumas. estoy a punto de morir mil Y, veces. y yo. Y bueno, y yo soy adicto a todo lo que se puede ser adicto. Soy especialista en adicciones y no pasa nada. O sea, no puedes negar, ¿sabes? O sea, el estado en el que vienes no te define el ahora, ¿no? Porque todo puede explotar y todo se puede cambiar, ¿no? Pero negarlo es una sin razón también. Pues eso también es muy de tantrica. O sea, enseñar siempre tus luces y tus sombras, porque al final la experiencia humana, el ser humano, somos capaces de lo más sublime y de lo más turbio. Y eso hay que aceptarlo, porque si no partes de ahí, de que eres capaz también de lo más turbio, no vas a saber manejar esas energías. O sea, los espacios espirituales parecen todos muy de buen rollistas y muy no crítico y todos los caminos son válidos, pero luego cuando de repente hay un roce, o sea, la violencia que se desata, yo no he visto cosas iguales. O sea, la violencia que se ha desatado muchas veces con nosotros por no decir lo que ellos esperan, ha sido extrema, extrema. Esa gente que parece que nunca se mete con nadie. Total. Sí, total. Entonces la integración de que el ser humano es un conjunto de luces y sombras, mientras estemos aquí en este plano y estemos manejando aquí en lo dual, es muy necesaria. Es muy necesaria la integración de la oscuridad, de todo lo que no es cuchi-cuchi. Y eso es muy tántrica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que tengo yo aquí una lista de... Gozamos de lo mundano. Ah, sí, claro. Hombre, eso es una puerta al despertar, obviamente. Gozamos de lo mundano. Es que la mayoría... Ah, eso quería hablar yo, perdón. Sí, claro. No, claro, de la renuncia. Claro, es porque muchas de las vías espirituales que aquí, antiguas, ¿no? Porque aquí hay cosas de la New Age, pero luego, bueno, casi toda la New Age está basada en un tipo de espiritualidad, ¿vale? En un tipo de espiritualidad antigua, pero luego ya un poco inventada. Sí, son versiones New Age de la Advaita Vedanta. De la Advaita Vedanta casi siempre, sí, del budismo. Y ojo, espera, escuchadme aquí, por favor, todos los que estéis escuchando esto y estáis metidos en la espiritualidad. El Siddharismo Gachamir no viene de la Advaita Vedanta. No. No viene de la Advaita Vedanta, ¿eh? No todo viene de la Advaita Vedanta. Lo siento, es que los advaitines son un poco nazis. No. Pues claro, las vías espirituales ahora, en las que se basa el New Age, son vías renunciantes y vías diseñadas para hombres que se iban a retirar de lo mundano, porque lo mundano era muy peligroso para su desarrollo espiritual. En cambio, el Tantra es una vía que siempre la han seguido personas personas laicas, personas que tenían trabajos, hijos, artistas, castañeras, pescadores, tabaqueros. alfareros, ¿no? Entonces tenían vida, ¿no? Y entonces el Tantra es una vía que nunca renunció a lo mundano. O sea, no te obliga a renunciar a lo mundano. Tú puedes renunciar si quieres y dedicarte solo a tu conexión con Shiva, pero también puedes hacer mil cosas en lo mundano y que esas cosas que haces en lo mundano sean tu conexión a Shiva. Claro. Y eso lo hace mucho más interesante y por eso también nosotros somos diferentes. Sí, sí es verdad que pues, el sincretismo eso es como que usa, ¿no? Usa relaciones, usa lo mundano, usa cada acción en la cotidianidad para acercarte al despertar, ¿no? Es como muy práctico para eso. Pero bueno. Y luego también que no nos tomamos la vida tan en serio. Eso es muy importante.
somos muy devotos, porque realmente, pues eso, si tú dices que todo lo que estás haciendo aquí, pues estas palabras que estoy diciendo, todo esto, mi relación con mis hijos, todo lo que hago en mi vida es mi conexión con Shiva, eso es sí, suena muy devoto, pero luego por otra parte nos tomamos la vida mucho menos en serio. Sí, claro, nosotros, o sea, la práctica del sibaísmo no es una cosa mental, no es o sea, aunque sí hay una parte mental y una parte de práctica, al final todo lleva a una realización espiritual. ¿La realización espiritual cuál es? La realización espiritual de las más altas que hay es, pues es un teatro. Es un teatro. O sea, yo soy Shiva, la lámpara es Shiva y mujer es Shiva y todo es Shiva, ¿no? En el teatro de Shiva, pues dándote, pues teniendo una experiencia personal dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces nosotros, pues cuando ya llevas practicando un tiempo, pues te vas dando cuenta de esto, entonces la vida es más ligera. O sea, al final lo que consigues es que la experiencia de vida es más ligera. No Sí. es tan densa, todo tan importante, todo tan chungo, ¿no? Entonces nosotros por eso tomamos riesgo y hacemos cosas muy locas, ¿no? Como, como tener la cuenta de Instagram que tenemos, Sí. o no sé, ¿sabes? Pues eso, Claro, para el Tantra, realmente liberarte es darte cuenta que eres un actor. claro, O sea, que eres un actor y que esto es un personaje que estás haciendo aquí claro, y que tu verdadero ser está a salvo. claro. Y aquí estamos simplemente pues, participando en una obra teatral, pero claro, y la persona que no está liberada, la persona que está sufriendo todo el tiempo es porque se cree que si ese personaje sufre, Que tú él es sufres, que él es el realmente personaje. tu esencia O sea, sufre. él no sabe que es un actor, sino que se cree el personaje. Como el show de Truman, Claro, que se efectivamente. pensaba que Total. era el personaje y luego se da cuenta que no. Sí, o como Que, o como Matrix. que todo es una obra teatral. Entonces, para nosotros liberarte es darte cuenta que es una obra teatral y ya que lo sabes, pues tú haces tu papel y lo bordas. Total. Y no haces un papel anodino, haces un papel, vamos, Claro. que todo el Total. mundo que te aplaudan, ¿no? Por eso nosotros a veces somos tan histriónicos, ¿no? Porque es como que ya que nos metemos ahí, pues metemos bien. Claro, Bien. te metes con el vestuario Claro. y te metes con la interpretación Claro. más intensa, ¿por qué no? Ya que estamos aquí. Así somos. Y hay que querernos, hay que querernos Así así. somos tantricas. Pues no sé, ¿y cómo podemos cerrar esto? Que ya nos van quedando poquitos minutos de este podcast. Se me ha pasado Pues, rapidísimo, la a verdad. mí también. Me encanta hablar contigo, amor. Ay, amor. Y nunca tenemos tiempo de nada. Menos mal. Nunca tenemos tiempo de Sí, hablar sí. tranquilamente. Ah, bueno, sí, hace Muy rato. pocas. Bueno, cuando estamos de chill. Sí. Entonces, nada, pues que este es el primer episodio de la nueva temporada, que va a ser así más dicharachera y para que nos conozcáis. Y también vamos a traer a gente muy interesante, que, sobre todo gente que, bueno, que también comparte con nosotros Ah, sí. el sibaísmo, Vamos a presentar- pero tenemos gente en la escuela que hace cosas súper interesantes. Sí, vamos a presentar a la siguiente invitada. Eso no, ¿sí? En el ¿Eso se podcast, puede hacer? sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Sí. Ay, no sabía que se podía O sea, hacer eso. vamos a ver qué vamos a hacer en el siguiente podcast. En el siguiente podcast vamos a traer a Irene Ducajón, tántrica, bailarina y Ganadora del certamen de de danza Coreográfico Nacional de Madrid y efectivamente. bueno, Y vamos a ver qué pasa con la danza, qué pasa con esas personas jóvenes con TCAs y con tal, y cómo se puede salir de ahí y todo eso. y eso, pues eso, en este podcast, en esta nueva temporada, pues alternaremos entre conversaciones que tengamos entre Juanjo y yo para ir desgranando pues la esencia del Tantra, pero de una manera como más dicharachera, una manera más accesible para todo el público, para la gente que no está practicando duramente con nosotros. Y luego eso, vamos a traer a personas que son importantes en nuestra vida y Vamos a tener a mayoría de personas tántricas. Porque, Sí. para nosotros el practicante tantra tiene más, o sea, tiene más posibilidades de hacer algo bueno e impactante en el mundo realmente. queridas, nos vemos en el siguiente podcast con Irene Ducajón. Un beso, gracias por escucharnos y que estamos muy ilusionados con esta nueva versión de nosotras mismas.